Asústame. ¿Cómo contestas cuando te enfrentas a esta situación? ¿Cómo reaccionas cuando en tu escuela le dicen a tu hijo que tiene que ir disfrazada de bruja porque es Halloween? O que tiene que ir disfrazado del anticristo tu hijo. O en tu vecindario pusieron telarañas y pusieron arañas y tú es la única casa, ¿verdad?, que no tiene nada, no tiene nada de Halloween. ¿Por qué? Porque si no pongo nada me van a perseguir y si en mi escuela mi hija no va así, la van a correr. ¿Sabes una cosa? Que nunca puede ninguna escuela en México ni en el mundo correr a un alumno por ir en contra de esa filosofía. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mijita, ven de la mano, mañana te acompaño a la escuela. ¿Quién es tu maestra? Doña Hortensia, ¿cómo le va? Soy la mamá de Periquita. Quiero decirle, ¿verdad?, que nosotros somos cristianos. Mañana es Halloween. Mañana mi hija no va a venir disfrazada ni de bruja, ni del anticristo mi hijo tampoco, ni de diablo, ni de demonio, ni va a traer arañas, ni vamos a venir con vampiros, ni con una escoba, mucho menos, porque somos cristianos. Y Halloween es una fiesta pagana totalmente dedicada a Satanás. Así que si usted quiere, mi hija le puede hacer un trabajo extra que no esté relacionado con Halloween, pero mi hija no va a venir ni va a celebrar Halloween. ¿Sabes qué se llama esto? Convicciones. ¿Tienes tú estas convicciones cristianas ya en tu vida? Ya estás totalmente, la palabra convicción viene de convencido. Estás tan profundamente convencido a quién estás sirviendo que ya le perdiste el temor al ser humano. Como dice la Biblia, ¿por qué le temes miedo al hombre cuyo aliento está en su nariz? Confiad en Dios y no en el hombre. El hombre no te va a hacer nada. No tengas temor de la maestra, ni del maestro, ni de nadie. Ten temor de Dios. A Él sea vuestro temor siempre en toda tu vida. Dice en Efesios capítulo 5, para respaldar esta convicción, Efesios 5, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. Ahora eres luz. Ahora debes de alumbrar en lugar de meterte a la oscuridad donde la gente está escondida. Ahora hay que prenderles la lámpara y prenderles y decirles, aquí está la luz. Esto que ustedes están haciendo no es correcto. Esta es la luz, esta es la verdad. Para eso Dios nos salvó. Ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable. Versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tenemos que entender ahora que no podemos participar de las tinieblas, porque dice el dicho de Monterrey, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Es que, hermano, mi cuñada va a celebrar la primera comunión de mi sobrina y me invitaron a ser la madrina de ramos. ¿Y cómo puedo, si tú te metes a la iglesia, ¿verdad?, a celebrar, y yo no voy a hacer nada, no voy a estar mirando, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. El hecho de estar dentro de un culto donde no se le esté rindiendo la gloria de Dios, una iglesia budista, una iglesia mormona, una iglesia como se llame, ¿verdad?, donde no se le está rindiendo culto a Dios, son las tinieblas. Y cuando tú entras a este lugar, tú estás participando con todos y reconociendo que lo que está sucediendo ahí es la verdad. Tú espéralos afuera. Te invitaron a una boda, no vayas al servicio religioso, ve al banquete y no vas a ponerte hasta atrás. Vas al banquete a testificar y a ver a quién ganas para Cristo de toda esa gente que está en tinieblas. Nada nos impide ir a un banquete del mundo, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? Cristo fue a las bodas de Caná para ponerse hasta atrás. No, ¿verdad? Él fue para testificar y para darles conocimiento de quién era Él. Fue la primera señal que Él hizo en su ministerio. Entonces, cuando vamos a un lugar de estos, no vamos a hacer las cosas de la gente. No participamos de lo que ellos participan, sino vamos a darles testimonio. Y la persona que se siente contigo en la mesa, a la izquierda, o cuando te pares, ¿verdad?, al mesero, al que sea, habla de Cristo. ¿Qué lugar ocupan las convicciones en tu corazón? Dice en Gálatas 1:10, fuimos llamados no solo a creer, sino a padecer por causa de su nombre.
Entonces no te crees que seguir a Cristo es fácil. Te vas a poner en contra de mucha gente. Vas a ir en contra de tu familia, vas a ir en contra de tus amigos, pero tienes que demostrar convicciones. Y si no las tienes, ¿dónde está tu cristianismo? ¿O qué quieres ser mejor que tu maestro? En segundo lugar, ¿qué sentimientos tienes hacia el pecado? ¿Puedes ver al pecado como Dios lo ve? Como la causa de todo el sufrimiento que existe y de la muerte de su Hijo Jesucristo en el Calvario. La paga del pecado es la muerte. Una de las cosas que más me han impactado acerca del pecado, amados santos, es cuando leí hace muchos años Josué capítulo 7. En este capítulo 7 de Josué, Josué asalta una ciudad que se llama Ai, y de repente, con muy poquitos hombres creyendo, él después de la victoria de Jericó en el capítulo 6, que Dios estaba con ellos, los comienzan a diezmar y a devastar. Y Josué comienza a orar: Señor, ¿qué pasó? Tú nos has prometido que vamos a estar con nosotros, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, que la justicia está a nuestro lado. ¿Por qué, Señor, nos estás fallando? Y Dios le contesta a Josué: ¿sabes una cosa, Josué? Hay pecado en el campamento. Hay pecado, no dijo en la casa de una familia. El pecado, dijo, se ha extendido en el campamento. Síganme con mucho cuidado. Encuentra, le dijo Dios a Josué, es la responsabilidad de los líderes, encuentra a la persona por la cual la maldición puede caer sobre todos ustedes. Por uno puede caer la maldición a todo el campamento. Total que hubo una serie de procedimientos y Josué descubre una familia con un hijo llamado Acán, que había robado cuando asaltaron Babilonia y conquistaron Babilonia, un manto babilónico y oro y quién sabe qué cosas, y las escondió debajo de su casa. Y la familia consintió en que escondiera y no lo delataron, no lo delataron. Entonces en ese momento Dios le dice a Josué algo que cuando yo lo leí me quedé así 2, 3 días orando y preguntándome: Señor, pero ¿cómo está esto? Saca a ese perverso y ejecútenlo. Ha perdido el derecho de seguir viviendo. Y Dios dice: él y su familia. Y yo le preguntaba a Dios: Señor, pero ¿por qué justos por pecadores? ¿Por qué la familia si la familia no fueron ladrones? Y a través del tiempo y del estudio de la palabra y de la meditación y la oración pude entender lo que el pecado hace a los ojos de Dios. Cuando yo peco, me afecto a mí, afecto a las personas más cerca a mí, aunque ellas sean inocentes. Por ser mi esposa y por ser mis hijos, mis pecados afectan a mi familia, lo quiera yo o no lo quiera yo entender. Así que cuando tú pecas, no estás pecando tú solo, estás jalando contigo a mucha gente. Y cuando infectas a tu familia infecta a otras personas. Y cuando la iglesia se conoce que hay un pecado bien abierto y conocido y no se saca ese jitomate podrido para evitar la contaminación, Dios maldice y Dios juzga a los líderes. Porque la iglesia queda bajo la maldición de Dios. El pecado contamina espiritualmente a todos los seres humanos. Cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, ya no juegas con el pecado. Ya te das cuenta que cuando yo peco voy a amolar a mi esposa y voy a amolar a mis hijos, y después la gente va a decir: pobre familia. Sí, no pobre familia, pobre de este hombre que fue el que pecó, porque él hizo lo que está haciendo, y esa es la consecuencia de todos aquellos que siguen a Satanás y que se desvían totalmente y que se burlan de Dios, afectan a su familia y hunden a su familia junto con ellos. Y después viene la misericordia, que no es santa. Ahí, es que es falta de misericordia. Eso no es falta de misericordia. ¿Te imaginas a Cristo llamarle: oye, ¿por qué agarraste un chicote? Y que lo retraten en ese momento con el chicote a Cristo, sacando y tumbando las mesas de los templos, que hubieran puesto en los periódicos actualmente o en las revistas: ese hombre no tiene misericordia. ¿Cuántos ateos nos han atacado precisamente por estos pasajes como el de Josué 7, diciendo que Dios no tuvo misericordia de Acán y su familia? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no saben que en Romanos capítulo 11 la Biblia dice: mirad la bondad y la severidad de Dios.